que Cuba está destruida por el comunismo, debido a algunos comentarios de personas. Epa, llave. Buenas tardes. Politik Economic, ¿no? Muy bien, te sigo a partir de este momento. Extraordinario tu video. Extraordinario. Quiero comentarte algo. No conozco tu nombre, te voy a llamar Politik. Yo era de los que pensaba de la manera que tú expones en tu video, de los que creen en el represor. Y viendo tantas cosas reales en Venezuela, cuando iba descubriendo tantas verdades políticas y económicas en nuestro país, cuando se señalaba al chavismo de todo lo malo que existía en el mundo, y cuidado, ellos han cometido muchísimos errores, pero cuando veía que muchos eran estratagemas publicitarias, marketing, de parte de grupos de la extrema derecha, y cuando vi que muchas de las cosas que yo pensé que eran falsos positivos eran realidades, como intentos de magnicidio, intentos de generar perturbación del orden público, etcétera, 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 etcétera. Eso también a la vez, y continué constantemente leyendo el tema de Cuba, me di cuenta de muchas verdades, y sobre todo luego de que vivimos nosotros en Venezuela las sanciones, y tú ves el porqué de las sanciones, el resultado de las sanciones, y cómo Venezuela, a pesar de lo difícil que resultó, pudo sobrevivir a las sanciones. Y dije, ¿cómo habrá hecho Cuba? Que además de ser una isla, no tiene los recursos energéticos que tiene Venezuela. ¿Y sabes algo, chamo? Yo visité a Cuba. Yo estuve en Cuba, llegué a Cuba el 2 de enero del 2024, o sea, el año pasado. Y tuve la suerte, además, de haber escogido providencialmente una fecha excepcional, porque en todas las primeras semanas del año, además de que hay un clima extraordinario, se celebra la llegada de Fidel, la entrada de Fidel Castro a La Habana. Así que pude ver las celebraciones y pude palpar el sentimiento del pueblo cubano con relación a su revolución y a Fidel Castro. Y quisiera que me permitieras hacer algunas acotaciones con todo lo que tú has dicho, que está muy ajustado bastante a la realidad. Sin embargo, hay que decir ciertas cosas. Voy a hablar primero de lo malo, porque estas observaciones son muy válidas también para Venezuela. En la revolución, Fidel, principalmente, que encabezó pues toda la revolución hasta que se retiró hace unos años y después pues falleció, cometió errores, hay que decirlo, cometió errores gerenciales y errores políticos. Por ejemplo, ellos hicieron algo muy parecido a lo que quiso hacer Mao en su época, que mandó a todo el mundo a dejar de hacer lo que hacía y se dedicaron a sembrar, y resulta que ni sembraron todo lo que querían sembrar y abandonaron otros medios de producción importantes que tenían el país, y esto al final le generó una hambruna impresionante. Fidel hizo lo propio con el tema del azúcar, ¿ok? No lograron producir, creo que eran las 10.000 toneladas de azúcar, no recuerdo ahorita la fecha, entonces descuidaron otras cosas. Eso no es una forma de gerencia, eso es publicidad, eso fue un error. Pero más recientemente, Fidel cometió unos errores políticos enormes, y hoy en día uno lo puede considerar, en aquel entonces todavía había gente que lo podía justificar, hoy se puede considerar. Por ejemplo, si bien es cierto que ha estado bloqueado y que Estados Unidos no ha tratado de impedir que le llegue apoyo, hubo un momento que la Unión Europea comenzó a prestarle apoyo a Cuba. Y es por cierto donde comenzaron a llegar carros europeos a Cuba. Hoy en día tú ves a Cuba ya son carros antiguos, claro, no son los Almendrón, pero son carros de 20 años, 25 años, que si lo comparas con nosotros que tienen 60 años, por supuesto, son carros muy modernos. Ves Fiat Uno, ves Fiat Tempra, etc. Muchos Fiat Tempra de taxi, por cierto. Eso fue en la época en que la Unión Europea comenzó a apoyar a Cuba.
Incluso en ese momento yo estuve relacionado con una empresa de seguridad que teníamos un vínculo con una empresa española que había montado oficinas en Cuba. Y todo esto se vino abajo porque Fidel Castro fusiló a algunos políticos alebrestados. O sea, como si hoy llegara Nicolás Maduro y fusilara a unos machadistas, por decirte algo, a la propia María Machado. ¿Okay? Porque los acusaron de traición a la patria y los fusilaron. Pues de ahí perdieron el apoyo. Eso es un grave error. Un grave error que además demuestra la inteligencia con que se está manejando el chavismo madurista hoy en día. Quería resaltar primero este punto porque lo considero importante. ¿Okay? Cometieron errores, graves errores, políticos, económicos y muy probablemente sociales. Ya ese es un trabajo de mucho más aguas abajo. Fidel abrazó a Rusia. Fidel no era el comunista era Raúl. Fidel era más procapitalista que el coño. Y aquí viene la otra parte de la historia, aquí viene el grave error de los Estados Unidos. Cuando Fidel va a visitar a Cuba, no lo recibe Kennedy, lo manda a recibir con, creo que era Nixon, que era el secretario de Estado, si no me equivoco. Me corrigen por aquí, para no ponerme a hacer investigaciones previas. Lo importante es estructurar la conversación en general. Grave error, pana. Entonces cuando Fidel ve que no le paran bola, entonces se voltea a Raúl y le dice: tú tienes razón, pana, vamos a ver a los rusos. Y a la Unión Soviética, realmente, no eran los rusos, a la Unión Soviética. Y bueno, viene Nikita Khrushchev en toda la historia que conocemos, muy bien narrado entre los 60 y el 62, Bahía de Cochino. ¿Qué nos recuerda, qué nos llama a reflexión Bahía de Cochino? Cómo fracasó Estados Unidos hasta con los intentos militares en Estados Unidos. Algo muy parecido a lo que sucede en Venezuela. Cómo está fracasando Estados Unidos en sus intentos de entrar en Venezuela. Por cierto, que el mismo origen de las sanciones cubanas es el mismo origen de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela, digamos con un dolor mayor, ¿no? Porque recordemos que todo este problema que existe en Venezuela hoy en día y su enemistad con Estados Unidos llegó desde el momento que Hugo Rafael Chávez Frías cambió las regalías que se recibían. Nosotros recibíamos el 1% del valor de la ganancia del petróleo venezolano. Eso lo cambió él a 30%. De ahí en adelante entró en desgracia Hugo Rafael Chávez Frías con los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y la gran pregunta es: ¿por qué carajo nosotros no podemos vender nuestro petróleo y pedir el porcentaje que nosotros consideremos? ¿Y por qué tienen que venir a querer cambiar el gobierno por esto? Este es el origen real de María Machado, y esto es el que muchos deben entender, que esta es la realidad. Bueno, los misiles, y al final, porque lamentablemente nada más tengo 8 minutos para comentarlo, lo que finalmente lleva a algo muy cierto que tú dices, que es: fracasó el socialismo. Porque perdóname, en China hay socialismo, lo que pasa es que China la han sancionado, pero China se ha cagado de la risa. Vietnam es socialista y se ha cagado de la risa. Y la pregunta de las 50.000 lochas es: ¿qué origina que Cuba esté así? ¿El socialismo o el bloqueo? El bloqueo, definitivamente. ¿Por qué? Porque es el único elemento que llevó a que todo fuera distinto a como estaba anteriormente, que Cuba era una isla bastante moderna, bastante avanzada, pero era un apéndice de los Estados Unidos, como este joven muy bien ha dicho. Entonces, y por otro lado, si el socialismo es tan malo, ¿para qué lo tienes que sancionar? Déjalo que se acabe solo. Esa es la mejor muestra de la verdad absoluta del socialismo y de las sanciones. Las sanciones son con el fin de que no se le muestre al mundo que el socialismo puede ser una mejor opción. Por eso ahorita Estados Unidos está destruida. Por eso Estados Unidos está aniquilada. Por eso está implosionando los Estados Unidos. Por eso es que la extrema derecha está tratando de salvarse en Estados Unidos, con María Machado en Venezuela, con Noboa, con Milei. O sea, son los elementos que han logrado poner en puestos claves, vamos a decirlo así, para tratar de salvar a la extrema derecha. Se jodieron, eso se acabó.